Es tiempo de ir a la lucha y conquistar las promesas de Dios. Israel está listo para conquistar el territorio al oriente del Jordán y cruzarlo también para ir en pos de su promesa. Hoy es el día 25 de marzo, lunes. Estamos en el lunes de Pasión. Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en un año correspondiente al 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola. Compartamos nuestra meditación de este día. Llega el día lunes, gracias a Dios, porque el Señor nos ha bendecido tanto durante estas últimas semanas con la lectura de su palabra, con la exposición de la misma, cada vez que nos reunimos para adorarlo como familia espiritual y con lo que podemos reflexionar cada día después de haber leído o antes de leer la palabra de nuestro Señor. Cómo el Señor nos habla, nos desafía, es una aventura permanente leer ese viaje de Jesús extraordinario, desafiante, conmovedor, emocionante. Y hoy continuamos nuestra meditación. Como cada lunes, empezamos con un breve repaso de nuestra lectura del día domingo y lo haremos así también hoy, nuestra lectura correspondiente al domingo 24 de marzo. Espero que la actividad dominical no te evite el que tengas el tiempo para poder leer el texto de la escritura que corresponde al día domingo. Qué gusto que sigas acompañándome. Es una disciplina que no es fácil de seguir, mucho menos si no tenemos el hábito de leer la Biblia todos los días. Si lo hacemos, enseguida el Señor nos bendice porque nutre nuestro espíritu. El domingo leímos Deuteronomio 2:1 hasta el 3:29. Ya estamos en el Deuteronomio. Lucas 6:12 al 38, el Salmo 67 y Proverbios 11, verso 27. Ha llegado el tiempo de dejar de peregrinar, dice el Señor. Deben prepararse para ir a tomar posesión, pero antes deben conquistar los territorios de los edomitas, de los amorreos, y pasar por el medio de los adomitas, moabitas y amonitas, sin entrar en guerra con ellos. El Señor les ha dado a esos pueblos sus propios territorios, y debe Israel respetarlos, pero les entregará la tierra de 2 reyes amorreos, para que ahí se asienten las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y así sucede. El pueblo sigue esa estrategia de Dios. A estos reyes no entran en guerra primero con ellos, con los reyes de los edomitas, moabitas y amonitas, pero a los amorreos, a 2 reyes amorreos, los conquistan y los expulsan de su tierra, y ahí se establecen las 2 tribus y media. Hay un final de esta, pues diríamos que de esta narrativa muy dolorosa, porque el Señor le dice a Moisés: prepara a Josué, él va a ir adelante para guiar al pueblo en la conquista de Canaán. Y Moisés como que trata de convencer al Señor de que lo deje entrar
el Señor le dice, deja de insistir, Moisés. Mi respuesta para ti es no. Tú no vas a poder entrar a la tierra por lo que pasó, porque tu pueblo me desobedeció. Y solamente te permito que veas la tierra desde la altura del monte. Y eso es lo que Moisés tiene solamente, vislumbrar la promesa. Lucas 6, 12 al 38 nos refiere que Jesús, después de una actividad intensa, pasa toda la noche orando en la montaña y al regresar toma algunas decisiones importantes, una de ellas la elección de entre sus discípulos de 12 apóstoles, digamos que el equipo más cercano, los que él facultaría, capacitaría para poder cumplir con su tarea. Que eso es apóstol, enviado, comisionado. Y en ese sentido, estos 12 hombres son llamados para esa tarea. La multitud sigue siguiendo a Jesús y por el mero hecho de tocarlo, muchos son sanados. Y empieza Lucas a ponernos una serie de mensajes de Jesús. Tenemos en nuestra mente el orden del sermón de la montaña y es lo más común que asociemos con el sermón de la montaña, pero Lucas cambia el orden, inserta otros pasajes, quita algunos, pero estos son los mensajes que Lucas comparte de Jesús. Primero las bienaventuranzas de Mateo, aquí se llaman las bendiciones y también incluye las maldiciones, lo que pasaría para aquellos que ponen su confianza en otras cosas y no en el Señor. Describe lo que hoy llamaríamos nuestra ética, la ética del reino. ¿En qué consiste? Por lo menos hoy podemos mencionar tres cosas de lo que hace nuestro estilo de vida como cristianos. Un amor extremo que se prueba en la amar al enemigo, la compasión del corazón y la generosidad. Yo recuerdo que cuando éramos niños y se necesitaba dar una explicación de lo que es un cristiano, generalmente se nos decía, los cristianos ni fuman, ni toman, ni bailan. Y ahí está un buen cristiano. Jesús dice, un cristiano es aquel que ama en extremo, el que tiene un corazón compasivo y el que es generoso. Una forma de vivir que no solamente se caracteriza por lo que no se hace, sino por lo que sí se hace. Un hacer, un actuar, un ejercicio de la voluntad coincidente con el reino para que nuestra vida sea un testimonio de lo que hace el Señor. Lo mismo le dijo el Señor al pueblo hebreo. El Salmo 67 dice algo muy hermoso. Dios nos va a bendecir. Y dice Proverbios, como complementando esta enseñanza, si le va a ir bien, es que porque buscas el bien. Pero si buscas el mal, te va a atrapar. No habrá forma de eludirlo. Pues vamos ahora entonces al pasaje ya propiamente de este lunes. Empezamos con Deuteronomio 4:1 al 49. Israel está llamado por Moisés a escuchar. Acerca tu oído y escucha. Recuerden que la Torá oral fue por muchos años la forma de instrucción de Israel. Escucha. Y los padres tenían que repetir a los hijos y sus hijos a sus hijos y los hijos a sus hijos y así, de generación en generación, en tanto que se podía poner por escrito. Pero el escuchar no era suficiente. El escuchar debe estar unido siempre al obedecer. Escucho, obedezco. Como cuando alguien nos dice, Rafael, ven, sí, ahí voy. Rafael, ven, no me estás escuchando. Escuchar significa hacerlo, ponerlo en práctica, obedecer. Y esa es la fuerza más poderosa del testimonio de Israel, la obediencia. Eso daría una carta de autenticidad a la fe de este pueblo. Y Moisés tiene una preocupación que es la expresión del corazón de Dios, y es que las nuevas generaciones podrían quedar tan despegadas de la fuente original de la revelación que se olvidarían con el tiempo de lo que Israel vivió.
Y creo, hermanos queridos y amados, que ese es uno de los grandes desafíos de las generaciones posteriores. Cuando alguien se convierte, cuando alguien es testigo del poder de Dios, cuando alguien es testigo del milagro de Dios en su vida, no es indiscutible que la palabra se corrobora, se confronta, se confirma con la experiencia vivida. Pero cuando alguien crece en el pueblo de Dios y es educado en la fe, y su comportamiento es digno, es responsable, es decoroso y queda lejos de la experiencia de vivir a Dios, es fácil que se olviden del Dios de los padres. Por eso debemos siempre pedir al Señor, Señor, habla a nuestros hijos, manifiéstate en su vida, que ellos puedan vivir tu poder, tu presencia, tu amor, tu gracia, que no sea para ellos una palabra, una teoría, una doctrina, sino una verdadera experiencia de fe. Porque dice Moisés, nunca deben ustedes de representar a Dios en ninguna forma, porque Dios les habló, pero ustedes nunca vieron nada. Así que les advierte sobre el gran peligro de romper el pacto al representar a Dios en cualquier forma de una figura humana o animal o incluso de los astros, sol y luna. Y Moisés sabe que ese es el peligro porque el pueblo está rodeado de pueblos con religiones que expresan a sus dioses con formas humanas, con figuras, con ídolos, con diferentes representaciones. Así que ellos deben de cuidar mucho cómo representan a Dios. Ahora fíjense, aquí les doy un dato importante. También hay representaciones mentales de Dios. Cuando nuestra propia imaginación construye una forma de Dios, que es producto de nuestra cultura, educación, experiencia de vida, incluso de nuestra equivocación. Y entonces nos creamos un Dios y lo representamos a nuestro gusto, a nuestra imagen y semejanza. Y cuando vamos a la Biblia, decimos, wow, ¿cómo es Dios? Nunca había pensado que Dios es así. Se revela el Señor. Y Él se ha revelado como un Dios celoso que está comprometido hasta las últimas consecuencias en llevar a su pueblo hasta el final. Y eso ha implicado a veces situaciones muy dolorosas, tanto para Él como para el pueblo. Pero si por alguna razón fallare, dice Moisés, si ustedes fallaran, si ustedes tienen alguna falla, el Señor no los va a abandonar. Él espera que ustedes reconsideren, se arrepientan y vuelvan al buen camino. Lo que ellos han vivido, dice Moisés, es el mejor testimonio de que Dios es el único Dios, porque no hay otro Dios que haya hecho lo que Él ha hecho en medio del pueblo. Y si obedecen, todo va a irles bien. Y entonces, el Deuteronomio 4 termina con el relato de las victorias que obtuvo Israel del lado oriente del Jordán, para sentarse las primeras 2,5 tribus que tendrían su porción de tierra. En Lucas 6, hasta el 7:10, Lucas continúa incluyendo mensajes de Jesús. Y en esos mensajes Jesús nos sigue hablando de lo que es el carácter de su pueblo, nuestra ética, nuestra forma de vivir. No juzgar, saber que el árbol bueno da fruto bueno, que no basta decir Señor, sino se requiere obedecerlo. Y llegando al final de estos mensajes, Lucas incluye un pasaje narrativo en donde se da cuenta de un oficial romano que envía por medio de algunas autoridades judías una solicitud a Jesús para que sane a uno de sus siervos, de sus esclavos. Y Jesús accede, pero en tiempo de camino, el soldado, o mejor dicho, el oficial romano le dice, no tienes que venir hasta acá, basta con que tú lo digas para que las cosas se hagan porque tú tienes autoridad. Y Jesús se asombra cómo un soldado, un oficial romano puede comprender
lo que su propio pueblo no pudo comprender, su autoridad. Y dice Jesús, he aquí una gran lección de fe que viene de un pagano, además un imperialista, además un oficial. Así obra el Señor de manera tan extraordinaria. El salmo que continuamos hoy es el Salmo 68. Es también un salmo muy hermoso, un poquito largo, pero dice el salmista, ¿cómo es Dios? Recuerden que al leer la Biblia aprendemos a cómo es Dios. Él se revela, revela su carácter. Y dice el salmista, eres padre de los huérfanos, defensor de las viudas, ubica al solitario en una familia y hace libres a los presos. ¿Cómo es Dios? Bueno, la filosofía quiso dar cuenta de sus grandes atributos que lo hacen único, omnipotente, omnisciente. Pero el salmista dice, él defiende a los huérfanos, se ocupa de las viudas, está atento a los que están solos y hace libres a los que están presos. Ese es nuestro Dios, un Dios que difícilmente podríamos imaginar, y es Él el que se ha revelado de esa manera, y es a quien adoramos. Finalmente, Proverbios 11:28 dice algo interesante en una sociedad capitalista como la nuestra, basada en la producción, en el dinero, en la riqueza. No que sea mala el dinero y la riqueza, sino que la sociedad suele poner su confianza en la producción de riqueza. Dice Proverbios, el que confía en su dinero se va a hundir, pero los justos van a reverdecer. Así que qué gran bendición poder equilibrar, tener las dos manos de una sociedad que cumpla con su tarea, producir riqueza para poderla compartir y vivir con justicia para tener una vida plena. Riqueza sin justicia, difícil. Justicia sin riqueza, difícil. Proverbios nos da la sabiduría de Dios para nuestra vida. Seguimos y terminamos este domingo, terminamos con los mensajes de Marcos 2. Y bueno, simplemente un recordatorio de lo que ya Dios nos habló. El domingo 24 hacia el domingo de ayer, el Señor nos habló de una manera muy hermosa cuando hablamos de los indignos, de los rechazados, de los excluidos, y cuando hablamos de los que estamos disfuncionales. Qué pertinente es la palabra de Dios, ¿no creen? Él siempre nos habla. Y el próximo domingo, domingo de resurrección. Pero déjenme irles avanzando algo, porque avanzando resurrección, retomaremos por algunos domingos, tal vez 2 meses, una serie muy favorita, es de las que tienen más escuchas y más vistas, porque Dios ahí nos ha hablado muy hermosamente. Se llama Un bálsamo para el alma. Tendremos un bálsamo para el alma durante algunos domingos, así que esperamos en Dios que Él sea un refrigerio para nuestro corazón. Hoy en la noche nos vemos, hoy lunes 25, empezamos nuestros cultos por Facebook a las 8 de la noche, también mañana y también el miércoles. Así que estos días nos veremos 2 veces al día. Espero que podamos aguantar ese ritmo de vernos por la meditación y luego en el culto de la Semana de Pasión. Serán a las 8 de la noche. Yo sé que mucha gente trabaja, incluso hasta el viernes, muchos trabajan. Y espero que puedan por lo menos conectarse por Facebook. Y el jueves a las 8, tanto por Facebook como presencial, y el viernes, perdón, a la 1, y el domingo 6:30 nos reunimos para que a las 6:40 podamos bautizar en la playa del Niño y tengamos nuestro domingo siguiente, el aniversario de Jezreel.
abril 7, a las 6. Y acabando, tendremos un convivio, que es lo más importante, ¿no? Estar juntos, convivir, compartir, agradecerle al Señor sus bendiciones por 25 años. No hay que perder la memoria, pero no hay que quedarnos viendo hacia atrás, porque viene lo mejor. Vemos hacia adelante. El Señor le dijo a Moisés, mira hacia adelante, no podrás entrar, pero Josué va a llevar al pueblo a tomar posesión de la tierra. Así que, hermanos queridos, cualquiera que sea tu familia espiritual, tenemos la misma promesa. Lo mejor siempre está por delante, porque ahí vamos siguiendo a Jesús. Él nos lleva siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo.